Cuentan que cuando Alejandro Magno era aún muy joven, su padre, el rey Filipo de Macedonia, se enamoró de un caballo salvaje que un noble trajo hasta él. Sin embargo, ninguna persona había conseguido montar sobre él y domesticarlo. Era un caballo tozudo y muy bravo. El rey ordenó a sus mejores caballeros que intentaran domar ese caballo, y a pesar de sus esfuerzos y pericia, ninguno lo logró. El caballo, negro y brillante como la noche, terminaba tirándoles a todos. «¡Qué pena!», dijo el rey, «con lo hermoso que es y debo devolverle». Alejandro, el hijo del rey, había observado todo con mucha atención y entonces dijo: «Padre, ¿me permitís probar a mí? Pero hijo, eres todavía muy joven. ¿Cómo vas a conseguir lo que no lograron mis más expertos caballeros?». «Bueno, no creo que perdamos nada por intentarlo», respondió el muy seguro. «Está bien, puedes intentarlo», respondió su padre, seguro de que esa sería una buena lección de humildad para su hijo. Entonces, Alejandro miró al cielo y buscó el sol. Se acercó al caballo con delicadeza y susurrándole palabras cariñosas, le dirigió de tal forma que quedara mirando al sol. «Te pondré de nombre Bucéfalo», le dijo. Y acariciando sus crines, se subió encima. El caballo, al notar el peso, intentó tirarle, pero Alejandro se agarró con fuerza mientras le seguía acariciando el cuello. El animal se calmó y permitió que el joven montara encima. Su padre no salía de su asombro. «Hijo, ¿cómo lo has conseguido?». «Muy fácil», respondió Alejandro. «Vi que todos los que intentaron montar al caballo, lo hacían con el animal de espaldas al sol. Él, al ver su sombra en movimiento, se asustaba mucho. Pero yo he conseguido que no pueda ver su sombra y de este modo se ha tranquilizado». Su padre Filipo dijo con orgullo: «Hijo, creo que nuestro reino se va a quedar muy pequeño para ti. En un futuro construirán un gran imperio gracias a tu ingenio». Y así fue. Cuando Alejandro creció, consiguió crear un inmenso imperio que iba desde Grecia hasta la India, y Alejandro el joven se convirtió en Alejandro Magno. Esta historia, aunque antigua, contiene enseñanzas profundas que son relevantes en nuestro mundo moderno. Primero, nos muestra la importancia de la perspectiva y la creatividad en la resolución de problemas. Cuando todos los demás fallaron en domar al caballo, Alejandro no se limitó a seguir el mismo enfoque. En lugar de eso, observó cuidadosamente y notó que el caballo se asustaba de su propia sombra. Así, al cambiar la perspectiva del caballo hacia el sol, eliminó el miedo y pudo montarlo con éxito. Esto nos recuerda que, a veces, nuestras soluciones convencionales no son suficientes para superar los desafíos que enfrentamos. Debemos ser creativos y dispuestos a ver las cosas desde un ángulo diferente para encontrar soluciones efectivas. Es un llamado a pensar más allá de las formas tradicionales y explorar ideas novedosas. La historia nos enseña sobre el valor del coraje y la audacia. A pesar de ser joven y menos experimentado que los caballeros del rey, Alejandro se atrevió a intentar lo que ellos no pudieron lograr. No permitió que su juventud o falta de experiencia le impidieran probar algo nuevo. Este sentido de audacia y la voluntad de asumir riesgos es esencial para el crecimiento y la innovación. Por último, la historia de Alejandro y Bucéfalo nos habla sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Alejandro no intentó controlar al caballo con fuerza bruta, sino que buscó entender por qué el animal se comportaba de esa manera. Al hacerlo, pudo tratar la causa raíz del problema en lugar de simplemente lidiar con los síntomas. Este enfoque centrado en la empatía y la comprensión es crucial en nuestras interacciones con los demás y en la resolución de conflictos. En resumen, la historia de Alejandro y Bucéfalo es una poderosa lección sobre la importancia de la creatividad, la audacia, la empatía y la comprensión.
Nos recuerda que a menudo, las soluciones a los problemas más difíciles pueden venir de los lugares más inesperados, y que la valentía para explorar esos lugares es la clave del éxito.